Amén. Dios los bendiga en esta mañana, mis hermanos. El Señor me da el privilegio de estar hoy con ustedes por la voluntad de Él, gracias a Dios. Y hace unos días o hace una semana pasamos un evento bastante grande y fuerte, ¿cierto? Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran un amigo, una persona conocida que estuviera con un problema en el hecho, o más bien un hecho de muerte, ¿ustedes qué preguntas se harían con respecto a esa persona? No sé si de pronto se harían la pregunta: ¿tiene esta persona, este amigo mío, la salvación? ¿Ha reconocido a Jesucristo en su vida? Antes de que se pueda ir, ¿será que yo le puedo hablar a esa persona de ese Cristo grande y poderoso que vino a nosotros? ¿Y será que cuando ya estemos en su reino lo podré volver a ver? ¿Será que estará allí? Son preguntas que a veces nos hacemos y que acabaron de pasar hace una semana, que nos hicieron recordar a un Cristo, la cruz y la salvación. La cruz y la salvación son las dos verdades fundamentales de la iglesia cristiana. Son nuestro fundamento, son nuestras dos verdades en las cuales nosotros debemos de ahí en adelante tener todo lo que somos en nuestro pensar cristiano. Y es triste cuando alguno de nuestros conocidos o tal vez nuestros familiares, nuestros hermanos, se van de este mundo sin haber querido aceptar a ese Dios grande y poderoso, ¿verdad? Es triste, no sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes han tenido algún familiar que en algún momento le han hablado y le han hablado, pero que no llegó a los pies del Señor. Y nos da esa tristeza de saber, muchos diremos: no lo voy a ver cuando estemos en el reino de Dios. Y ese es el tema que quiero que tratemos hoy. Quiero que me acompañen a la palabra en Filipenses 3, verso 17. Y aquí Pablo es un hombre que en este momento está prisionero en una cárcel. Y sin embargo, sigue teniendo una relación especial con ese Dios grande y poderoso. Y para poder decir las palabras que él está diciendo en estos textos y en todos los textos, porque todas las cartas que habla Pablo son palabras que son de un siervo que tiene convicción de Dios. Es un siervo que verdaderamente siente las cosas de Dios y lo está glorificando a Dios en todas y cada una de las cosas. A Cristo lo está glorificando, independiente de lo que a ti te esté pasando y a mí me esté pasando. Y Pablo le estaba pasando, él lo está glorificando. Y eso es lo que nos dice él: glorifiquen a Dios en todo y por todo. Así las circunstancias no sean las que nosotros queremos, así no nos agrademos en eso, así no sintamos pasión en ese momento, pero glorifiquemos al Señor. Que no pase como pasó en muchas partes de la historia, por ejemplo a Moisés, que por no glorificar en el momento debido a Dios cuando estaba frente a la peña, no entró al reino de los cielos. Perdón, no entró a la tierra prometida, pero sí entró al reino de los cielos. Filipenses 3, verso 17 dice: hermanos, y estaba en la cárcel y estaba sufriendo y no estaba muy cómodo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
somos ciudadanos del cielo. Para todos aquellos que hemos recibido verdaderamente a Cristo, somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok, como les digo, acabamos de pasar un tiempo, una Semana Santa donde recordamos la cruz y recordamos la salvación, en lo cual en el mundo entero este fue un suceso, hasta para los que no conocen bien a Cristo, fue un suceso. Revivir este suceso año a año muestra en el mundo lo que Jesucristo representó. ¿Cuántos han representado o han hecho lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros? Creo que ninguno, ¿verdad? O más bien digamos, ninguno. ¿Qué Salvador hizo lo que hizo por nosotros, lo que Él hizo? Ninguno, ¿verdad? O sea que nadie puede gloriarse y decirse que yo he hecho cosas que hacen que la humanidad tenga otro sentido. Por eso nos debemos seguramente hacer muchas preguntas, y con esto que acabamos de leer decir, ¿cuál es el propósito de nuestra vida entonces? ¿Y cómo debo pasar mi vida? Responda a esas preguntas en su vida. ¿Qué debo hacer entonces yo? Y aquí en este texto vamos a ver ciertas respuestas de esto. Si ustedes se dan cuenta, en la primera parte del texto nos habla de nuestra condición, de lo que debemos ser nosotros, y también nos muestra de lo que son algunos, pero también nos muestra en la segunda parte nuestro posicionamiento delante de Dios. Y ese posicionamiento delante de Dios es que verdaderamente somos nosotros ¿qué? Ciudadanos del cielo para aquellos que verdaderamente han recibido a nuestro Señor. Y cuando Pablo dice ser imitadores de mí, ¿de quién se está recibiendo? Si lo vemos nosotros en Colosenses 1:14 dice que a través de la sangre de Cristo nosotros recibimos el perdón de pecados. A través de la sangre de Cristo nosotros tenemos la redención que necesitamos. ¿Para qué? Para poder entrar delante del Señor y poder estar en su presencia. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, para poder tener perdón de pecados, se hacía el sacrificio de un cordero. Pero aquí, el sacrificio de ese cordero es precisamente Cristo. Ese cordero que nos dio a través de su muerte sustitutiva, a través de la expiación y a través de darnos vida, hacer que todas estas cosas en nuestra vida fueran diferentes. Ya no tenemos que, como en el tiempo antiguo, tener esa parte donde cada año se hacía una expiación o cada uno tenía que ir con su cordero a que fuera expiado para poder tener perdón de pecados. Aquí Cristo lo hizo una vez por todas, por cada uno de nosotros. Y lo hizo por nuestros pecados pasados y lo sigue haciendo por los que estamos teniendo y lo seguirá haciendo por los que están adelante. No hay excusa para nosotros de eso. Tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Quién lo ha hecho? ¿Y cuál es entonces ese propósito? Miremos entonces ese propósito que el Señor quiere que tengamos en esta parte. Al ser imitadores de Cristo, en primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores míos así como yo lo soy de Cristo. O sea que ¿a quién está imitando Pablo?
a Cristo. Y Él nos dice, sean imitadores míos. O sea que, ¿a quién estamos nosotros imitando? A Cristo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. No tenemos, digamos, otro compromiso con nadie, porque Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Y al ser imitadores de Cristo, aquí en Filipenses 3:4 nos dice que nos conduzcamos según el ejemplo que tenemos en cada uno de los que verdaderamente están haciendo la obra correcta de Cristo. Nosotros aquí en la iglesia podemos imitar a muchas personas, ¿verdad? Nosotros aquí en la iglesia podemos decir, este es buen ejemplo, este no es tan buen ejemplo. Y vemos que verdaderamente las cosas en Cristo para algunos se dan y para otros no se dan. ¿Y qué pasa ahí? ¿Verdaderamente entonces estoy cumpliendo lo que decíamos en la primera pregunta? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Cristo verdaderamente? ¿Estoy cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros cumplamos como debe ser? Porque mire, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y en la iglesia, nosotros aquí, desafortunadamente, y no solamente en esta, en muchas iglesias vemos exactamente lo mismo. Cuidémonos uno al otro y cada uno de nosotros con los otros, y yo sé que así lo hace el pastor aquí en su iglesia, para que podamos ser verdaderamente esos ciudadanos de Cristo que nosotros debemos ser. Pero para ser esos ciudadanos de Cristo que nosotros debemos ser, para los que no lo han hecho, debemos nacer de nuevo, ¿verdad? Debemos tener ese nuevo nacimiento. Y cuando yo creo que ustedes les mencionan la palabra nacer de nuevo, siempre viene a su mente un personaje. ¿Se acuerdan cuál es? Nicodemo. Siempre que hablamos de nacer de nuevo, llega a nuestra mente Nicodemo. Y mire lo que le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y aquí Nicodemo se vuelve como un 8 porque no sabía cómo interpretar eso. Pero Jesús le vuelve a decir, ven, te lo voy a explicar. En Juan 3:5 le dice, hay dos formas en que tú debes nacer de nuevo. ¿A través de qué? A través de el agua y a través del Espíritu. A través del agua y a través del Espíritu. Entonces yo les digo, ¿ustedes entenderían eso o será que Nicodemo quedó más confundido aún? Y era maestro de la ley, era conocedor de la ley, pero a veces por no, tal vez, tener uno el Espíritu y no tener la verdadera relación, y a eso es lo que estaba hablando hace un momento acerca de Pablo. Pablo tenía una relación muy cercana con Jesús. Y no era porque se le hubiera aparecido ni porque hubiera estado 3 años en el desierto de Arabia recibiendo del conocimiento de Dios, sino porque en su corazón él lo había recibido. Y para recibir a Jesucristo en nuestro corazón debemos nacer de nuevo. ¿Y a qué se refería Pablo con esto del agua? Si lo miramos en Efesios 5:25 al 26, nos dice, el texto clave nos dice que, bueno, ahí está hablando Pablo acerca de que, hombre, las esposas sujétense a sus maridos, o maridos más bien, amad a vuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Como Jesús amó a la iglesia, como para santificar a la iglesia. El marido santifica a la mujer. Y aquí Pablo está diciendo, Jesucristo santificó a su iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra, cuando nosotros estamos siendo tratados por agua, es porque el agua, a través de la palabra de Dios, nos está limpiando a cada uno de nosotros.
En el tiempo antiguo, y refiriéndome a Números, habla acerca de la purificación con respecto a las impurezas. Y ahí siempre hablaba que tienes que lavar tu cuerpo, tienes que lavar tus vestidos y fuera de esto quedarte en la noche, hasta la noche, fuera del campamento para ser purificado, porque para el Señor era importante esa purificación. Y esa purificación que ahora nos está diciendo a través del agua es esa palabra, pero también nos está diciendo que a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es también el que nos hace que nazcamos de nuevo. Dos partes, ¿no? La palabra, en el lavamiento del agua a través de la palabra y por parte del Espíritu Santo. Nosotros, los que hemos creído, los que hemos permanecido o queremos al Señor, hemos creído en lo que Él hace. Y eso es lo que ha pasado a través de esta semana que acabamos de vivir y que se representa en todas las partes esos dos fundamentos, esas dos verdades que hemos hablado desde el comienzo: la cruz y la resurrección. La cruz y la resurrección. Eso debe ser lo más importante en nuestras vidas. Ahora bien, si nosotros vemos en Juan 3, verso 13 al 15, viene la estocada final que le da Jesús a Nicodemo con respecto a esto. Le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Imagínense la confusión de Nicodemo: ¿cómo así el Hijo del Hombre que subió al cielo, pero tú estás aquí? Dímela más despacio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿sea qué? No se pierda y que tenga vida eterna. Jesús todavía estaba ahí y ya le estaba diciendo: tú tienes que creer en el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre está frente a ti. Tienes que creer en las palabras que yo estoy diciendo y tienes que creer que Dios vino en carne para tomar la cruz, hacer el sacrificio del Cordero, derramar su sangre por tus pecados y por mis pecados y darte vida eterna. ¿No les parece a ustedes que ese es el fundamento que usted se debe basar para creer en nuestro Señor Jesucristo y verdaderamente recibirlo? Porque usted verdaderamente al Dios de los cielos, a Jesucristo, es el que tiene que glorificar en todo. Todo lo que usted haga, tiene que honrarlo a Él en todo. Miren, tal vez algunos no entendemos, pero los propósitos del Señor a veces nosotros no los conocemos hasta que diariamente vamos viviendo en su palabra. José no entendía lo que venía muchos años después. José era un muchacho como de 17 años que era el hijo predilecto de su padre y que verdaderamente era un hombre que iba a ser utilizado por Dios de una manera especial. Él no sabía, tenía sus complejos, sus habilidades, pero y sus sueños. Era un hombre que el Señor le ponía sueños, tenía ese aspecto. Y 22 años después se vino a dar cuenta cuál era la situación de eso que el Señor le había mostrado y por qué tenía ese sufrimiento. ¿A ustedes les parece que José, en medio de ser esclavo en una tierra que no conocía, con un lenguaje que no conocía, se sentía cómodo? ¿Ustedes se han sentido cómodos en algunas situaciones que les ha pasado? Ok. ¿Ustedes creen que José, después de decir: oh, el Señor me está prosperando, qué bueno que el Señor me está ayudando en medio de esta situación en la que estoy viviendo, que José pueda decir: todo me está saliendo un poco mejor de la situación que estoy viviendo, y que resulte en la cárcel siendo injustamente enviado allí?
¿qué pueden ustedes estar creyendo? Oh, me está yendo divino, ¿no? Esto está espectacular. ¿Este es el propósito de Dios en mi vida? Pero Dios tiene que manejar sus propósitos para que nosotros cambiemos en nuestras vidas las situaciones. Hasta que Él finalmente, después de 7 años o 22 años, perdón, de estar en la tierra de Egipto, y vengan sus hermanos a Él pueda decir en Génesis 45 a sus hermanos para darles el perdón: no se preocupen, esto no lo hicieron ustedes. Esto es un propósito de Dios. Yo tal vez no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo. Podría estar diciendo él: lo que estoy viviendo ahora es el propósito que Dios tenía para con este pueblo, para que este pueblo no desapareciera. Entonces, a veces hay cosas en nuestra vida que no entendemos, pero que Dios las va haciendo en cada uno de nosotros. Y tal vez nosotros podemos decir: Señor, ¿para dónde me llevas? ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? ¿Para dónde voy? Pero Dios, en su infinita misericordia, finalmente dice: espera, vas a ver mi propósito en tu vida, y ese propósito se mostrará y llegará a cada uno de nosotros, sea lo que sea. Pero lo importante es en ese camino que estamos haciendo o andando delante de Él, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Acuérdense que en Efesios 2:10 nos dice que el Señor ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas, y todas las obras que Dios ha preparado es para que andemos en ese camino, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Puede que el camino sea para arriba, puede que el camino sea para abajo, pero no salirnos de su propósito, para que al final podamos decir: Señor, he hecho como tú has querido, he hecho como tú lo has dicho. Yo creo que José, como les decía ahorita, no le gustaba lo que estaba viviendo. ¿O ustedes creen que sí? Yo creo que no. Yo creo que pasar por siendo un esclavo y luego pasar en la cárcel no era el propósito, no era lo que él tenía en mente, diciendo: yo soy un príncipe del pueblo de Israel y estoy aquí. No, yo no creo que ese sea el propósito de Dios. Pues sí, ese era el propósito de Dios. Pues sí, ese es el propósito que Dios tiene en tu vida y en mi vida. No me agrada de pronto lo que estoy viviendo, pero al final miraremos la gloria del Señor, si es que tú y yo no nos desviamos de ese verdadero camino. Porque si te desvías del camino, pues no verás la gloria de Dios como debe ser. Cuando David está con el profeta Natán le dice: mira, David, si tú hubieras caminado recto delante de Dios como Él quería, Él te hubiera dado mucho más de lo que te ha dado hasta este momento. O sea que David perdió muchas bendiciones por querer hacer lo que él quería. Y que eso no nos pase ni a ti ni a mí, que por querer hacer lo que yo quiero y no esperar en la voluntad de Dios, entonces no recibí todas las bendiciones que debía haber recibido. A título personal, yo he dejado de recibir muchas bendiciones por no haber caminado de la mano del Señor como Él quería que yo caminara. Tal vez yo no estaría en el punto en el que debería estar, donde verdaderamente no me hubiera desviado ni a izquierda ni a derecha de su propósito. Y yo creo que aquí muchos nos hemos desviado a izquierda y a derecha de su propósito, y podemos recapacitar y decir: Señor, si yo me hubiera mantenido recto, las condiciones seguramente hubieran sido diferentes. Tú me hubieras puesto otra vez en ese punto donde debe haber continuado, hubiera conseguido y hubiera obtenido mejores cosas de las que ahora tengo. Pero por tu misericordia, porque he vuelto a tus caminos, porque he estado delante de ti como tú quieres, es que puedo yo continuar. Y me has dado bendiciones. Me perdí de muchas, pero aquí estoy para recibir las que aún tengo yo tiempo. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿Cuántos lo dicen y creen que verdaderamente Dios es un Dios grande y poderoso y que a Él hay que glorificarlo?
Ahora bien, Jesús entonces pagó un precio muy alto, ¿verdad? Un precio bastante alto en la cruz. Y dice entonces que al pagar ese precio en la cruz y ser ciudadanos del reino, como lo dice aquí en el texto base, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Vamos a analizar un poquito esto. Cuando usted es ciudadano de una nación, ¿todos tenemos cédula? Ok, estamos inscritos, ¿verdad? Todos estamos inscritos, todos estamos ahí. Hasta James está inscrito también. Ahora está inscrito, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Todos estamos inscritos entonces. Y los que no están inscritos, pues no hay problema, porque en el reino de los cielos, al ser ciudadano del cielo, nosotros estamos inscritos. Y tenga cuidado, mi hermano, con esa inscripción que usted tiene, no la pierda. ¿Se le ha perdido a alguno la cédula? Problema, ¿no? Se le vuelve un problema, ¿ok? Pero mire que Dios a usted lo tiene inscrito. Y quiero que por favor me acompañen a Lucas 10:20 y miremos qué tan importante. Porque alguien que desea ser ciudadano del reino debe estar dispuesto a aceptar a Jesús como su Dios y su Salvador, y creer que Él nació de una virgen y pensar que Él a través de su muerte borró todos mis pecados. Entonces en Lucas 10:20 mire lo que le dice a los discípulos que envió de 2 en 2 a 70, los cuales regresaron y les dio poder para que lo pudieran hacer, todo lo que hacían. Les dio poder para que sanaran enfermos y para que predicaran el reino de Dios. Y ellos llegaron felices, contentos, dichosos, felices de lo que hacían, y le comentaron a Jesús: no, mira lo que hicimos, pudimos sanar mucha gente, hicimos muchas cosas. Y Jesús se regocijó con ellos, pero les dijo algo muy importante: mire, no importa si se sujetaron a ustedes estos demonios, que bien, gracias a Dios se sujetaron, pero estén gozosos y dichosos, felices, porque sus nombres están inscritos en los cielos. Oh, mi nombre está escrito en el cielo, tu nombre está escrito en el cielo. Oh, qué bien. ¿Y de qué sirve esto? Bueno, aquí en Colombia sirve para muchas cosas, ¿no? Pues mire, en el cielo sirve para muchas cosas más. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 20. Vamos a mirar lo que significa ser, verso 12, lo que significa ser, la importancia que es que usted esté inscrito en el libro del cielo, en el libro de la vida. Dice en Apocalipsis 20, 12 al 15, ya lo busco por acá. En Apocalipsis 20 nos dice varias cosas y en eso nos debemos alegrar. Apocalipsis 20, 12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y estamos hablando de el último tiempo, ¿sí? Estamos hablando al final. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, fueron abiertos varios libros, de los cuales uno es el libro de la vida. Y esos otros libros que fueron abiertos eran para que fueran juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. Según sus obras. ¿Es importante las obras? Sí. Y ahorita vamos a hablar de esas obras. Ok. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito, ojo, pongamos atención, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Ok, si tú no estás inscrito en el libro de la vida, vas a experimentar la segunda muerte. Y esa segunda muerte es la separación completa de Dios. Y vas a vivir y ser amigo, vecino del diablo, de la muerte. ¿Tú quieres ser vecino del diablo? Creo que no, ¿cierto? Creo que ninguno queremos ser vecinos de él. ¿O sí quieren ser vecinos? No sé, yo no quiero. Yo no quiero. Miren, a veces decimos y hablamos de Pablo, o sea que ya sabemos que necesitamos estar inscritos y es conveniente estar inscritos, es necesario estar inscritos, requerimos estar inscritos. Mire, piénsenlo y piensen ustedes en que esto es una cosa fundamental, es mi cédula para yo entrar al reino de Dios y decir, Señor, aquí está mi nombre, estoy inscrito, sigo adelante, aquí voy. Ya no me tengo que quedar, pero imagínense buscándose ustedes por toda la lista. No estoy a dónde me voy. Ya sabes a dónde te vas. Ya sabes qué es lo que va a pasar contigo, ¿no? Entonces, esas son unas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto de estar o no es estar inscritos. Porque si no, entonces ya sabemos dónde vamos a estar. Pero bien, hablamos de unas obras, ¿verdad? Acompáñenme por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro, unos pasos más atrás de donde estábamos. Primera de Pedro 1, ¿qué nos dice Primera de Pedro 1, verso 3? Primera de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y volvemos otra vez al nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección. Habíamos hablado de la cruz, ahora vamos a hablar de la resurrección, de Jesucristo de los muertos. Y esa resurrección, ¿qué nos da? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nosotros seremos juzgados por las que encuentren en los libros? Ok, seremos juzgados por las obras que encuentren en los libros. Entonces, si tú quieres una herencia, una buena herencia en los cielos, si tú verdaderamente quieres sentarte en los puestos de privilegio en los cielos, hay unas obras que nosotros debemos hacer. Y todo esto se concatena con lo que habíamos hablado de ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, decía Pablo. Sed imitadores de mí. O sea, yo tengo que imitar, finalmente entonces dijimos, a Jesucristo. ¿Qué tengo que imitarle a Jesucristo? Todo, ¿verdad? Su amor, por ejemplo. Su dar, porque Jesucristo se dio por todos nosotros, ¿cierto? Su servicio. ¿Qué debo hacer verdaderamente en las cosas para Él? Su amor, el dar y el servir. ¿Ustedes creen que Pablo dio amor? ¿Ustedes creen que Pablo se dio a sí mismo por todos? ¿Ustedes creen que Pablo sirvió? Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes creen que Jesucristo lo hizo? Sobradamente. Tanto así que con su sangre pagó por todos nosotros. Tanto así que se despojó de sí mismo, como dice Filipenses 2, y se despojó a sí mismo de todo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser el reflejo de Él. Y esas son sus enseñanzas. Dios lo hace de una manera privilegiada y buena. Y así lo está haciendo. Esa herencia de amar
de dar y servir, solo nos lo da alguien. Usted no puede amar, dar y servir si verdaderamente Jesucristo no está en su corazón. Usted tiene que recibir a Jesucristo en su corazón para que pueda verdaderamente hacer lo que Pablo hizo. Y la única forma es a través de lo que dijimos, la cruz. La cruz que hace 8 días estábamos celebrando y que debemos celebrar todos los días. La cruz que debemos seguir de aquí para adelante. Esa es la herencia que nosotros debemos tener. ¿Cuántas veces usted ha pensado en la segunda venida de Cristo? Hasta hace 8 días que estábamos celebrando la Semana Santa. ¿Cuántas veces usted ha sentido a Cristo en su corazón y ha vivido a Cristo su corazón como debe ser? Hasta hace 8 días que, porque todos están celebrando la Semana Santa, entonces ¿también lo voy a hacer yo? Nuestra vida está en Cristo como debe ser. Y esa forma de debe ser nos va a enseñar a nosotros a amar, a servir y a dar. Y muchas veces el servicio, como le pasó a Pablo, es dar su vida. ¿Cuántas cosas dice Pablo que le tocó pasar? Naufragios, fue apedreado, fue azotado, fue vituperiado, fue esto. Ustedes piénselo, de todo lo que conocen de Pablo, cuántas cosas vivió Pablo. Y sin embargo, ¿a quién glorificó? A Dios, hasta el último día. Entonces imagínense, ¿dónde se va a sentar Pablo en el reino de los cielos? Como ciudadano del cielo. ¿Dónde te quieres sentar tú? ¿Dónde quieres estar tú en el reino de los cielos? ¿Bien atrás? La palabra dice en Corintios que nuestra obra va a ser probada por fuego. Y si tú tienes piedras preciosas, el fuego las va a probar, pero van a permanecer. Pero si tu obra ha sido con heno, madera y hojarascas, el fuego la va a quemar. Y aún con todo eso vas a ser salvo. Pero ¿dónde te vas a sentar? ¿Cerca a donde está el Dios de los cielos en su trono junto al Cordero inmolado? ¿O nos vamos a hacer muy atrás? No es que por obras tú te salves, de ninguna manera. Tú te salvas es porque has creído en el Señor Jesucristo, porque lo has recibido y lo has amado. Pero tus obras hablan de la fe que tú tienes. Y si tú amas, es una obra de la fe que tú tienes en Cristo. Si tú das, es una obra de la fe que tú tienes en Cristo. Y si tú sirves, es una obra de la fe que tú tienes en Cristo. Y a eso es lo que nos invita la palabra. A eso es lo que nos invita la palabra. Miren, dentro de las cosas que Dios ha hecho, siempre nos hemos visto, para los que no creen, tenemos este texto donde todas las cosas que se hablan están escritas. De la salvación está escrita. Acompáñenme por favor a Hechos. Hechos 1. Hechos 1, verso 9. ¿Y qué nos dice verso 9? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo has visto, como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida del Señor es inminente. ¿Cuándo vendrá? Solo Dios lo sabe. Ni siquiera el Hijo lo sabe.
Solo Él lo sabe, pero nosotros debemos estar preparados para esa segunda venida. ¿Y cómo debemos estar preparados para esa segunda venida? Amando, dando, recibiendo o imitando definitivamente todas las cosas que Dios nos dice que imitemos de Él. Que nos sentemos diariamente, día, tarde y mañana, o sea, mañana, mediodía y noche, a leer su palabra y a meditar en las cosas que Él quiere de nosotros, porque lo importante para nosotros es hacer su voluntad. Y si hacemos su voluntad, ok, Señor, yo estoy haciendo lo que tú quieres, lo que me pase a mí es una consecuencia de lo que tú quieres, pero yo te dejo a ti esas consecuencias. No importa lo que pase, Señor. Pablo dijo, no importa lo que a mí me pase. Cuando le dijeron a él, mira, no vayas a Jerusalén porque ahí te van a coger, te van a encerrar, te van a matar posiblemente, él dijo, yo estoy preparado para eso, pero Dios me ha dicho, vaya allá y allá lo glorificaré, y efectivamente lo glorificó. Si ustedes se dan cuenta, lo cogen, lo querían matar, hicieron planes de matarlo en secreto, sin embargo lo llevaron a Roma y allá cumplió y escribió estos hermosos textos, muchos de ellos de los cuales tú y yo nos podemos alegrar, gozar, porque estamos recibiendo una palabra viva y eficaz. O sea que los vituperios que él recibió, las situaciones difíciles que él recibió, fueron finalmente para glorificar a Dios. Así como José pasó todo eso, fue para glorificar a Dios. Así como a David le pasó todas esas cosas y después de 13 años pudo ser rey, pero glorificó a Dios en todo ese tiempo, aunque con equivocaciones. Aunque con tus equivocaciones, aunque con mis equivocaciones, estamos glorificando a Dios. Y eso es lo que yo les invito a que todos y cada uno de ustedes lo haga. Porque mire, Romanos 10:9 nos dice, ¿qué nos dice? Porque todo aquel, se lo voy a parafrasear, todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel, el que en su corazón y con su boca lo confiesa y en su corazón cree en Jesucristo, será salvo. Porque con su boca lo confiesa para justicia, pero con el corazón lo cree para salvación. Esa es la bendición que usted tiene dada por Dios. ¿Usted quiere esa bendición? Yo no sé si usted, los que están aquí o los que nos están viendo, han recibido verdaderamente a Jesucristo en su corazón como debe ser. No sé si en su corazón hay vida para amar a Dios como Él quiere que usted lo ame. Pero la invitación es esa, a que si todavía yo no he recibido verdaderamente al Señor Jesucristo, de corazón lo hagamos y confesemos nuestros pecados delante de Él y le digamos, Señor, aquí estoy, para que tú hagas en mi vida lo que celebramos hace una semana, para que tú borres mis pecados y me des juntamente contigo vida eterna, porque así, como dice Romanos 6 en todo ese texto, así como por su muerte fuimos sepultados en Él, con su resurrección tendremos vida eterna juntamente con Él, hoy y para siempre. Si tu corazón ha querido hacer eso verdaderamente y quieres cambiarlo como debe ser, es el momento de que lo hagas. Mira, todavía tienes tiempo, todavía tienes el tiempo porque estás aquí parado y tienes aliento de vida para decir, Señor, yo creo en ti y Señor, yo te busco a ti y creo que tú eres mi Dios y yo quiero ser inscritos en el libro de la vida porque yo quiero ser ciudadano del cielo. Yo quiero ser ese hijo que tú has llamado para honrar y glorificar tu nombre aquí y en el lugar donde esté, aquí y en la situación que se me esté presentando, porque solo te creo. Si usted ha hecho esta oración, quiero decirle que es la mejor
decisión que ha tomado usted. Es la mejor decisión que usted puede tomar en toda su vida. Ninguna decisión es tan importante que la cruz y la salvación. Y esa es nuestra invitación como iglesia para cada uno de ustedes y para los que nos están viendo. Dios los bendiga, mi hermano. Padre y Señor mío, yo te quiero agradecer por tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos muestra tu poder y tu gracia en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor mío, porque tú nos invitas a que nos acerquemos a ti con un corazón contrito y con un corazón humillado, sabiendo que solo en ti tenemos salvación, oh mi Señor. Yo quiero pasar la eternidad de mi vida, desde este momento inclusive, junto a ti, sin separarme. Puede que en este mundo tenga aflicciones, duras pruebas y situaciones, pero tú dices en tu palabra que tú enjugarás toda lágrima, mi Señor, y que tú me darás gozo y alegría cuando esté delante de tu presencia. En ti me gozo, mi Señor, y en ti creo. En ti me deleito, Padre y Señor Santo. Ayúdanos a que cada uno de mis hermanos que está aquí pueda decir lo mismo, mi Padre. Que cada uno de los que estamos aquí podamos decirnos: Señor, yo te acepto, yo creo en ti, yo te busco. De hoy en adelante te buscaré con más amor, te buscaré con más ahínco, te buscaré con más fortaleza, porque solo en ti, oh mi Señor, solo en ti puedo creer. Quiero nacer verdaderamente de nuevo para honrar y glorificar tu nombre, porque esa es mi posición delante de ti cuando te acepto. Soy ciudadano del cielo y a ti te veré. Veré tu rostro, mi Señor, veré tu rostro y me gozaré contigo. Y allí te alabaré, te glorificaré y te cantaré hasta que mi garganta, Padre y Señor mío, o tú me lo permitas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.